¿Qué tal, banda? Bienvenidos una vez al Gonseo. Yo soy el Gons, su amigo el Gons, como siempre aquí, haciendo videos, tratando de no aburrirme de hacerlos. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar de una película en especial. Y dirán, ¿por qué película y no música? Bueno, hoy viendo un video de un youtuber argentino llamado Mariano Rodríguez, que se dedica a hacer críticas de películas malas de una forma humorística. Precisamente, pues yo no tengo ese toque de humor y no pretendo imitarlo, ni mucho menos. Pero se me ocurrió, y escuchando sus palabras, diciendo él, hazlo, si tienes si te ocurre, hazlo. Dije, bueno, aunque normalmente hablo de rock, hablo de música, hoy en esta ocasión voy a hablar de una película que de alguna manera u otra marca una generación, mi generación, la generación X, que muchas veces tenemos la ideología, ¿sí?, de que las nuevas generaciones están por los suelos, y realmente las generaciones de antes, mi generación, específicamente mi generación, la generación X, que si bien hemos tenido una evolución muy por encima de la generación actual, porque nosotros empezamos desde lo análogo, desde lo blanco y negro hasta lo digital de ahorita, pasando por muchas cosas. También tuvimos episodios de la historia de esta generación donde había temores de estar contagiado. En los 90s el VIH era algo que todo el mundo le tenía miedo. Veníamos de ver personas como Freddie Mercury, que moría de VIH, un artista que, pues, al parecer podríamos cualquiera pensar que era inmortal, pero pues no era inmortal y se murió de VIH. Y muchos decían, no, pues es que hay que protegerse, hay que utilizar el preservativo, esto, aquello, el otro, las drogas, ¿sí? Había muchos altibajos, como en todo. Había blanco, había negro, había gris. Muchas veces había personas que optaban por o blanco o negro y no estaban en el gris o whatever. Entonces, hubo una película en especial que era como que el retrato de la decadencia, de nuestra generación, de los 90. Yo muchas veces he renegado totalmente, ¿sí?, de que cuando dicen la generación X fue lo mejor del planeta y ponen una imagen de la portada de esta película, y yo digo, ¿por qué ponen una imagen de esta película cuando esta película retrata todo lo contrario? Retrata lo más bajo de la generación X, lo más bajo, ¿sí? Y estoy hablando exclusivamente de Kids, de 1995. Una película donde retrata la decadencia absoluta, ¿sí?, de nosotros los jóvenes de esa época. Los que nosotros éramos adolescentes en los 90s. Los que estábamos escuchando a Nirvana. Que vimos en la televisión, cuando dieron la noticia que este güey se murió. Cuando vimos que Metallica cambió de ser heavy trash a rock, hard rock o alternativo. Y cuando vimos nacer a Korn, a Limp Bizkit, cuando vimos nacer a Pearl Jam, Bon Jovi se cortaba el pelo, Metallica se cortaba el pelo, Skid Row sacaba un disco muy enfocado en el grunge, Motley Crue por lo consiguiente ya no estaba Vince Neil, ¿sí? Pasábamos de Atari a Nintendo, a Super Nintendo, a Play 1, a Play 2, a Play 3. Y una infinidad de cosas que nos pasaron en los 90s. En su mayoría eran cosas buenas.
pero también había cosas malas. Y esta película retrata absolutamente todo lo malo de nuestra generación. No los aburro con ese speech. Yo soy del Gols, esto es el Golseo. Suscríbanse al canal si les gusta el contenido. Espero ahora sí hacerlo seguido, la verdad. Hay veces que no tengo ganas ni de asomar la cara en la puerta. Y no quiero hacer nada, aunque me encanta hacer esto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. 1995, el año en que Kids sacudió al mundo del cine independiente, una película cruda, directa y brutalmente honesta que nos sumergió en la vida de adolescentes sumidos en un ciclo de sexo, drogas y completa apatía. ¿Era esta la realidad de la generación X? ¿O era una visión exagerada y decadente? Hoy desentrañamos el legado de Kids y su oscura mirada al exilio. Kids fue dirigida por Larry Clark, escrita por el entonces jovenazo Harmony Korine. Su retrato visceral de la juventud neoyorquina, ambientada en un día cualquiera. Esto sigue a dos personajes, Telly y Casper, dos adolescentes que viven como si no hubiera un mañana. Sexo, fiesta, violencia y la amenaza invisible del VIH, que por ese entonces era el mayor temor de todos los adolescentes que ya practicaban el sexo. Esto se mezcla en una narrativa que no da respiro ni redención. Telly, el autoproclamado Virgin Taker, simboliza la irresponsabilidad absoluta y el egoísmo de una juventud que ignora los riesgos de sus actos. Su mejor amigo, Casper, es la definición del hedonismo destructivo, drogas, violencia y una completa falta de conciencia. Jenny, por otro lado, es la tragedia personificada, una víctima de las decisiones de Telly que lucha contra la desesperanza tras descubrir que es VIH positiva. Jenny podría haber sido la voz de la razón, pero su impotencia refleja un mundo donde las consecuencias no son suficientes para cambiar comportamientos. Pero Kids no es solo sobre los personajes, es un espejo de una sociedad desconectada en los 90, la generación X, y ya estaba marcada por el desencanto, el auge del SIDA, la cultura del consumismo y una sensación de abandono por parte de los adultos. La película nos intentaba moralizar sin exponer, pero Kids no es solo sobre los personajes, es un espejo de una sociedad desconectada. En los 90, la generación X, mi generación, y ya estaba marcada por el desencanto, el auge del SIDA, la cultura del consumismo y una sensación de abandono por parte de los adultos. La película no intentaba moralizar, sino exponer. Era un grito de auxilio desde las entrañas de una juventud que vivía en el límite. Desgraciadamente, fue algo que todos nosotros, nuestra generación, lo vivió. Unos más que otros, unos menos que otros, pero de alguna manera siempre tenía ese miedo, ese temor por... Tenías una pareja, tenías que cuidarte demasiado porque si no, pues obviamente podrías contagiarse de SIDA. Realmente la película no fue tan bien recibida. De hecho, la película fue recibida con una mezcla de shock y a su vez una fascinación. Fue aclamada por su realismo, pero también fue criticada como explotación. Algunos los llamaron pornografía juvenil, mientras otros la consideraron un retrato necesario de una generación perdida. Desgraciadamente, esta película nos está mostrando esa comunidad perdida, donde no hay temor a nada. Al día de hoy, Kids sigue siendo una obra polarizante, un retrato de una época donde las cosas parecían estar fuera de control para nuestra generación X. Fue tanto una acusación como un lamento. Quizás no todos se veían reflejados, pero todos entendían el mensaje. Una generación sin guía siempre está al borde del abismo. Y bueno, ¿qué opinan de Kids? ¿Es un reflejo fiel de la generación X o simplemente una visión demasiado pesimista? ¿Qué tal, banda? Bueno, espero que les haya gustado el video. Este pequeño mini descripción, narración de lo que viene siendo la película Kids. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Si estuvo bien que se hiciera esa película o si no estuvo bien, que si realmente es la realidad. Todos que son de mi generación, de la generación X, que pasamos de ahora en la actualidad de los 40 años, por favor, están suscritos, y si no están suscritos, pues suscríbanse y dejen sus comentarios, ¿sí? Entonces, me gustaría saber qué opinan.
Yo soy el Gons. Recuerden que es muy importante respetar a la banda y sean chidos con la banda. Pues qué locura, ¿no? See you hell. Make yourself